Y Federico Machado es con quien vamos a hablar ahora, es economista y vamos a hablar con él del tema Fondo Monetario. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, Maxi Leniani. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes, bienvenido. gracias por la invitación. Gracias a vos. Federico, bueno, ayer se dio esta charla, por un lado del oficialismo, por otro lado vía Zoom por parte de la oposición, y hay muchas preguntas abiertas, ¿no?, de lo que se viene con el Fondo Monetario Internacional. Daría la sensación, la otra vez lo hablábamos con algún referente, ¿no?, del Fondo Monetario a nivel internacional, de que la Argentina tiene que dar un gesto claro. El fondo está pidiendo un acompañamiento masivo, ¿no?, a este acuerdo. ¿Cómo ves eso? Arranco más por la especulación y después vamos a los términos más económicos del acuerdo. Sí, nosotros desde nuestro observatorio un poco lo que analizamos es que el fondo está pidiendo de alguna manera un consenso político en torno al acuerdo al que se llegó, sobre todo sabiendo que las condiciones en Argentina es de una sociedad políticamente muy polarizada. Claro. Y que tiene un poco que ver, ¿no?, con los vaivenes electorales que se han dado en los últimos años y con las dificultades que tuvo tanto el gobierno de Cambiemos por su lado como el gobierno actual, de poder llevar adelante un programa económico de manera firme y sin enfrentar grandes conflictos sociales, ¿no?, ya sea de actores del movimiento de trabajadores o también de actores empresariales, ¿no?, que muchas veces se plantean ciertas políticas, como fue el caso del intento de estatización de Vicentín, y que muchas veces eso termina no siendo políticamente viable. Me parece que tiene un poco que ver con eso, este pedido del FMI de un acompañamiento político, y también tiene que ver, creo yo, con un gesto de parte del gobierno de que el programa pase por el Congreso y que sea aprobado por el conjunto de las fuerzas políticas, un poco diferenciándose de lo que sucedió en 2018, ¿no?, cuando se le dio más bien un tratamiento Ejecutivo. en secreto, en parte, exactamente, desde el Ejecutivo en términos y sin del Estado, transparentar al ¿no? conjunto Le de la aclaramos sociedad. al público que pasó solo por la decisión del presidente y de la Casa Rosada de entonces, ¿no? Ahora, esto también está sobre la mesa, Federico, porque, claro, el acompañamiento tiene que ser de sectores que todos pugnan por gobernar en el 23 y puede haber, como no, un cambio de signo político. Eso es una cuestión que está abierta y por darse, más allá de que en el oficialismo haya sectores que crean que es muy difícil ganar en el 23. Lo cierto es que la Argentina es muy volátil y 2 años, casi 2 años, ¿no?, porque hasta las elecciones faltan casi 2 años, falta mucho. La pregunta es, la Argentina ha tenido diferentes acuerdos con el fondo y ha tenido bastantes dificultades para cumplirlos. ¿Este es cumplible? Bueno, nosotros vemos que es un acuerdo en gran medida excepcional en términos, sobre todo, del programa político que se está planteando, no en términos del financiamiento y de las condiciones de pago, ¿no?, pero sí en términos del programa político que se está planteando. ¿Por qué? Porque este acuerdo con el fondo, a diferencia de los acuerdos anteriores, no plantea reformas estructurales en ciertos temas que el Fondo Monetario suele ser parte, ¿no?, de su programa básico, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria. Sí plantea ciertas medidas estructurales, pero no las reformas a las que nos tiene habituados desde hace tantas décadas como existe. Si es cumplible, no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Tiene que ver también con la posibilidad de acumular esa gran cantidad de reservas internacionales de acá al 2034, que es el horizonte del acuerdo con el fondo. Claro. Desde nuestro punto de vista, el marco de las políticas, se nota un poco la negociación que hubo entre el Fondo Monetario y el gobierno. Me parece que las metas planteadas son bastante negociadas y son bastante un punto intermedio entre lo que querría el fondo y lo que querría el gobierno, y que eso le da mayor posibilidad de ser cumplidas. Me parece sí que la posibilidad de cumplir con los desembolsos, una vez llegadas las fechas, es relativamente difícil porque es un monto demasiado grande, ¿no? Si bien Claro, el refinanciamiento es importante, es de acá a 12 años que termina de pagarse, salvo que Argentina vuelva a tener acceso al mercado de crédito internacional y que permita de alguna manera entrar en un círculo virtuoso, ¿no?, de crecimiento económico, crecimiento de las exportaciones, roleo de la deuda. Roleo quiere decir, por ahí para el público, que uno toma nueva deuda para ir financiando la anterior y de esa manera poder irla extendiendo en el tiempo. Salvo que suceda eso, creo que vamos a un escenario donde es posible que el acuerdo se tenga que renegociar dentro de unos años nuevamente. claro, en el 26, ¿no? Dicen muchos que sería un año posible. Ahora, Federico, para el público, esto es más que nada para los sectores de poder, lo que venimos hablando. Ahora, para los ciudadanos y ciudadanas en general, el país que se viene a partir de este acuerdo es un país
más caro para vivir, más difícil, de más inflación, de dólar más alto, o no necesariamente? Bueno, hay que ver, ¿no?, las posibilidades reales de cumplir el acuerdo y alcanzar con las metas planteadas. El acuerdo plantea, por un lado, un crecimiento moderado del Producto Bruto, que esa es una quizá de las principales condicionalidades que vienen del Fondo Monetario, que no tener un crecimiento del producto de 7-8% anual, sino intentar manejarlo entre un 3-4%, el año que viene entre 2.5 y 3.5 y así, ¿no? Me parece que eso, de alguna manera, impacta en que la recuperación para el conjunto de la población sea más lenta, es decir, la creación de empleo que sea un poco más lenta de lo que podría ser, que la mejora de los ingresos sea un poco más lenta de lo que podría ser. También tiene obviamente como contrapartida la posibilidad de que sea más sostenible en el tiempo, ¿no? Argentina viene de varios procesos en los cuales tenemos 4, 5, 6 años de crecimiento y después caídas fuertes, ¿no? Nos pasó en los 90, nos pasó del 2003 al 2007 un crecimiento muy fuerte, después una crisis 2008-2009, después un crecimiento muy fuerte en 2010-2011 y de ahí en adelante estancamiento hasta la crisis de Macri del 2018. Me parece que en ese sentido, si se puede cumplir, lograr un crecimiento sostenido de 2, 3, 4 puntos durante muchos años, eso puede ser muy beneficioso y hay que ver qué sucede con la inflación. El programa que se aprueba se orienta a reducir la inflación paulatinamente, ¿sí? Al menos unos 5 a 10 puntos por año. Sí. Sin embargo, en eso tenemos que tener también en cuenta el contexto internacional, donde crece el precio de la energía y crece el precio de los alimentos, con lo cual probablemente esa sea una de las metas más difíciles de cumplir. Claro. Y Federico, en términos de tarifas, ¿no?, que fue un tema incluso con mucho ruido hacia adentro del frente de todos, ¿el tema tarifas va a tener un impacto muy fuerte para la vida de las personas en cuanto a ver en los próximos meses números mucho más grandes de los que pagamos de luz o de gas? Bueno, según, va a tener un impacto muy fuerte en aquellos usuarios que se considera que tienen la capacidad para afrontar el total de la tarifa, ¿no?, para quienes se va a retirar totalmente el subsidio, que se calcula aproximadamente en un 10% de los usuarios, en el caso de que la segmentación funcione bien, ¿no?, que eso habrá que probarlo, a ver si está bien hecha de manera técnica y que sean realmente quienes puedan pagarlo los que afronten ese nivel de tarifa. Para esos usuarios probablemente sí haya un crecimiento donde la tarifa se duplique o se triplique, pero para el gran conjunto de la población, para el 90% de los argentinos, realmente me parece que no va a ser un impacto muy grande. Sobre todo en términos de venir de proceso inflacionario del 50% el año pasado, ¿no?, de casi 40% el año anterior, 50% el último año de Macri. Me parece que un incremento de las tarifas de un 40%, de un 30%, como se estaría planteando según el coeficiente definido, ¿no?, que es el 80% del crecimiento del salario, bueno, eso no debería ser un impacto tan fuerte en el bolsillo del conjunto de la población. Obviamente que hay situaciones diferentes. Uno toma el índice salarial, que por ejemplo el año pasado, tengo acá anotado, creció el 53% el índice salarial. Pero dentro de eso tenés, al sector público creció casi 60% y los trabajadores no registrados tuvieron un incremento del 40%. Entonces, ahí si eso no se corrige y si no logramos que de alguna manera los sectores no registrados puedan ver recuperado su poder adquisitivo, ahí sí va a impactar un poco más fuerte de lo que el gobierno por lo menos pretende. Federico Machado, economista, muchísimas gracias por este diálogo con IP. Gracias a ustedes, un abrazo, Maxi.